Dicha poder hablar con ustedes. Aquí en la ciudad de São Paulo, en Brasil, tenemos una mañana con mucho sol. Después tuvimos algunos días fríos, pero ahora estamos en el final del invierno. Ahora en septiembre entramos en la primavera. Y así el tiempo aquí en la ciudad de São Paulo es muy alocado. Entonces, a veces durante el invierno hace calor y no tanto en el verano no hace tanto frío, pero a veces parece un poco con la primavera, con el otoño. Esto es muy alocado el tiempo y solemos tener calor en el invierno, pero tuvimos algunos días fríos. En este año el invierno fue muy riguroso, pero en esta semana tuvimos frío, pero desde anteayer comenzó a calentar un poquito. Y hoy está calor, como si fuera un día así típico de primavera y un día muy bonito con mucho sol. Y hoy estudiaremos un poco solución de los problemas económicos del libro La Verdad de la Vida, volumen 2. Este es un libro, cuando en la primera edición de La Verdad de la Vida, hacía parte del primer volumen, pero después, inicialmente, salió un volumen, y era volumen 1, 2, me parece hasta el 4. Después hubo una edición completa con 20 volúmenes. Después se llegó a la conclusión para que la gente pudiera llevar en el bolsillo del saco y todo. Entonces salió con 40 volúmenes, pero este hace parte inicialmente del volumen 1. La pobreza según la religión. ¿Qué tiene la pobreza que ver con la religión? Es una pregunta que se puede hacer. Y el maestro escribe, en verdad, en Génesis está escrito así: Dios, el maestro puso aquí en el comienzo del capítulo esta citación del libro de Génesis, de la Biblia. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Entonces esta fue la declaración de Dios, la determinación de Dios. Originalmente el hombre no fue creado para ser pobre. Esto es una cosa fundamental comprender. Primero que todo, entender eso, porque aquello que es de primera importancia debe estar en primer lugar. Entender que el hombre no fue criado para ser pobre. El hombre es heredero de Dios. Incluso yo pienso que casi todos, si no todos que me escuchan, son de origen cristiana. Y el apóstol Pablo dijo que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Cristo es la propia verdad. Entonces, nosotros debemos comprender que esta concepción de que somos herederos de Dios es una concepción fundamental para que nosotros podamos entonces salir de una condición de carencia y entrar en una situación de plenitud espiritual. Entonces, el maestro nos habla aquí que el hombre no fue criado para ser pobre. Es la primera línea de este capítulo. Quien piensa que nació con el destino de ser pobre, duda de la grandeza del amor y de la fuerza de Dios, creador del universo. Entonces nosotros dudamos, o a veces dudamos que Dios sea un ser bondadoso. Bueno, Dios tiene poder para volverme rico, pero a Él le gusta que el hombre sea pobre. Eso es un prejuicio religioso. Prefiero ser buen cristiano, ser pobre, pero ser buen cristiano. ¿Y quién dijo que una persona rica no es un buen cristiano? Incluso podemos preguntar, ¿por qué el buen cristiano es una persona pobre? Yo pienso, el buen cristiano es una persona rica, primero que todo, por su fe,
por su conciencia de hijo de Dios, porque Jesucristo nos enseñó que somos hijos de Dios. Y Él también, porque Jesucristo no fue un mágico, una persona excepcional, sí, con su iluminación, pero era una persona como las otras personas, con las mismas herramientas mentales. Él no fue un mágico, sino que fue un científico. Él nos enseñó, trabajó con las leyes y nos enseñó a usar la ley de la causa y efecto. Él multiplicó los panes, los peces en el desierto, el pescado para la gente comer. Y nos enseñó que podemos todos vivir con plenitud. Él decía, el Hijo de Dios no tiene dónde acostar su cabeza, pero siempre llegaba y había alguien para recibirlo, siempre estaba en banquetes. Vamos a ver en los evangelios. Entonces, ¿por qué decía? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde acostar su cabeza? Es decir, no estoy preocupado. Dios ya providenció todo. Entonces, nosotros también, si usted tiene deudas, por ejemplo, está endeudado, Dios tiene cómo pagar, usted no tiene. Dios sí tiene cómo pagar sus deudas. Entonces, mira, hay una araña siendo aquí, ya la veo aquí, estaba en la pantalla. Bienvenida, hermana araña. Entonces, esa es una cosa así de tecnología, pero hay también la presencia de la naturaleza. Pasó por la pantalla una pequeña araña. Bueno, entonces, esta concepción que tenemos de que el hombre debe ser pobre y que nosotros, que Dios está feliz con que el hombre sea pobre, eso no tiene nada que ver con la realidad de la creación de Dios. El hombre fue creado desnudo, sin nada. Eso es una verdad. Colocado en el jardín del Edén, paraíso. Y entonces nosotros, está volviendo la arañita, ahí está ella. Voy a sacar, bueno, deja. Está haciendo parte de nuestra transmisión. Entonces, aún hoy nosotros somos creados desnudos y vivimos todavía en el paraíso. Eso no cambió. Porque ¿dónde está el paraíso? Jesucristo nos enseñó. Está en el interior de nosotros. Aunque no poseíse cosa alguna, en el jardín del Edén existe todo lo que desea. Por lo tanto, el hombre fue colocado en un paraíso de riqueza inagotable. Si es que usted piensa, ¿cómo es el mundo del Edén? Va a visitar Chile, porque en Chile, en el himno nacional, se dice que es la copia fiel del Edén. Entonces, allí está, si quiere saber cómo es el Edén, visite Chile. O también si quiere saber cómo es paraíso, o nirvana, o el paraíso, nirvana, y hay otro. Y Dios dice que hay 3 paraísos en Colombia. Hay una finca cerca de Palmira, donde está la sede de ese hecho. Y hay una finca Edén, otra me parece que es nirvana, y hay otro término que también es el paraíso. Bueno, ese es un chiste. No sé si es un buen chiste, pero para decir que incluso nosotros tenemos esta idea de lo que es el Edén, de que es el paraíso, por lo tanto, ponemos el nombre de los sitios aquí en este mundo con estos nombres. ¿Y por qué el hombre fue expulsado de este paraíso de riqueza infinita y comenzó a obtener el sustento trabajando penosamente? Porque él, engañado por la serpiente, comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces debemos entender que en la escritura budista, en la escritura judío-cristiana, no se puede entender las cosas así de manera literal. Eso es un lenguaje metafórico, es un lenguaje alegórico. Entonces aquí hay mucha sabiduría, pero vamos a entender exactamente
de esta manera, entonces vamos a pensar, nuestro antepasado Adán fue engañado y fue expulsado y ahora vivimos nosotros en este mundo de tristeza, de pobreza. Pero la verdad, esto es un lenguaje simbólico, que comió el fruto del bien y del mal que Dios le había prohibido de comer, según la Biblia. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y hicieron unos taparrabos. Entonces eso es la escritura y ahí hay sabiduría. El hombre no obedeció a Dios, es decir, dudó de Dios. Entonces es una alegoría que el hombre dudó de Dios. Y en aquel momento se le cerraron los ojos que ven el yo verdadero. Entonces cerraron los ojos, que vemos que nosotros tenemos capacidad infinita. Ahora mismo tenemos la riqueza infinita. Parece una contradicción, porque esta riqueza infinita solo podemos usar cuando la limitamos. Porque ahí se vuelve, primero que todo, idea. Y la idea va a movimentar el mundo, porque la idea salió del infinito, entró en el mundo del fenómeno, y la idea va a generar todo tipo de riqueza. Va a generar, por ejemplo, un billete de dinero, una moneda, que es un símbolo también de riqueza. Si no hay un gobierno garantizando un billete, no vale nada, es papel. Entonces allí está una idea. Entonces, primero que todo, la idea. Y la idea madre de todas las ideas es la convicción, la conciencia primero que todo, y después la conciencia y después la convicción de que nosotros somos hijos de Dios y herederos de Dios. ¿O qué es un genio? Un genio no es la persona más inteligente. Ustedes son inteligentes, nosotros somos todos inteligentes. Pero no es la persona más inteligente, sino que es la persona que tiene la percepción de las cosas, de las riquezas que están en el mundo. Un genio de la literatura tendrá la visión de una novela, por ejemplo, de un ensayo que está en el mundo de la imagen verdadera, va a escribir, va a transformar eso en un lenguaje por ejemplo, si es un escritor español, va a escribir, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Es una idea que estaba en el mundo de la imagen verdadera, del mundo mental, y vino para este mundo. Si es un portugués, por ejemplo, Luis de Camões, va a escribir también un poema épico como los Lusíadas. Entonces así las ideas que están en el mundo abstracto se limitan e entran en este mundo. Esto es un genio. Como también Einstein. Él tuvo la percepción de la relatividad. Pero cuando tuvo que expresar eso en una concepción matemática, él no era tan bueno en matemática y tuvo que pedir ayuda a un amigo que era más inteligente que él. Este amigo sí, entonces con su inteligencia, con su capacidad para lidiar con los números, lo ayudó a hacer la fórmula matemática de la teoría de la relatividad. Entonces el genio es aquel que tiene la percepción. Ahí mismo donde usted está la provisión infinita. El yo verdadero es uno con Dios y no necesita complementarse con el fruto del conocimiento, pues aloja dentro de la sabiduría, de sí la sabiduría infinita. Esto es una comprensión fundamental que debemos tener. Tenemos esta sabiduría, esta capacidad en nuestro interior. Y una persona puede pensar, pero sí, yo creo en eso, pero ¿y las circunstancias? La circunstancia económica, la circunstancia de mi país. Vivo en un país que es considerado un país pobre. Todo está en la mente de la gente.
Entonces, cuando reconocimos que hay oro en el aire, eso es otra metáfora. Entonces podemos usar ese oro. Hay que reconocer. Si hablamos de un país considerado un país pobre, por ejemplo, en los años 10, 20, aunque ya comenzara a presentarse como una potencia regional, pero era un país pobre. Japón era un país pobre. Entonces, Corea era un país muy pobre. Corea del Sur, naturalmente. Lástima que Corea del Norte sigue pobre, pero Corea del Sur es un polo de tecnología hoy, de innovación tecnológica, una potencia económica. Entonces, cuando el pueblo reconoce que tiene capacidad y que es rico, que hay riqueza, te vuelve un país rico. Aunque el pueblo en general no tenga esta conciencia, si usted tuviera esta conciencia, tendrá capacidad de mudar su propio destino, volverse una persona infinitamente rica. Eso es una realidad, es una concepción necesaria. Aún ahora que tenemos una situación de pandemia en el mundo, hay personas que están se volviendo más ricas, hay mucho progreso. Hay personas que estaban desempleadas y lograron encontrar un empleo. Muchas personas perdieron sus empleos, pero otros ya obtuvieron nuevos empleos aún en esta situación que vivimos en el mundo entero. El yo verdadero es uno con Dios y no necesita complementarse con el fruto del conocimiento del bien y aloja la sabiduría infinita. Sin embargo, el hombre quiso ser más hábil comiendo el fruto del árbol del conocimiento. Esta actitud demuestra que no creyó en la sabiduría infinita alojada en su interior. ¿Y cómo vamos a usar esta sabiduría? A través de la meditación, de la oración. Y una oración muy buena, usted que quiere recibir esta provisión infinita. Solo existe una manera de obtenerla, que es donando. Aquel que ofrece más a la humanidad es la persona que se vuelve más rica. Entonces, por ejemplo, hace algún tiempo yo vi un documental sobre John Rockefeller, que es el fundador del imperio Rockefeller. Entonces, hay muchos así, problemas éticos, podemos ver en su biografía. Eso es otra situación. Sin duda ninguna tenemos que ser personas éticas, porque ¿o qué gana el hombre? Ganar el mundo entero, pero perder su alma. No quiero decir que Rockefeller perdió su alma, pero hay muchas discusiones sobre su comportamiento ético. Pero él trabajaba con petróleo, ya era una persona, no era una persona pobre, pero trabajaba como petróleo y el querosenis, que era usado para encender las lámparas en las casas, no había energía eléctrica. Y también no había coches. Sí, había coches con los caballos, que era el motor de los coches, pero no había los carros que hoy tenemos que se mueven por gasolina, aquí en Brasil por etanol, pero no existía. Y había los ferrocarriles. Entonces él pensó, la gente necesita de queroseno para encender las lámparas. Yo puedo producirlo. Y buscó un dueño de una gran ferrovía, del ferrocarril, porque en Estados Unidos todo eso pertenece a particulares, no es del gobierno. Y propuso, yo quiero llevar este producto más barato para el país entero. Y él hizo un contrato, pero él no tenía cómo dar todo eso, entonces juntó otras compañías. Pero ¿qué él pensó? Voy a ofrecer aquello que la gente necesita. Entonces aquello que usted dona a la sociedad, vuelve para usted. Y así, él desarrolló todo un sistema de distribución de este producto. Pronto vino la industria del automóvil. Entonces, ahí sí necesitaban de gasolina. Su compañía se llama Standard Oil.
Estándar es un patrón, es una manera de hacer todo igual. Entonces, las salidas del combustible, de la gasolina, era siempre igual porque una persona estaba en un estado en la costa este de Estados Unidos o en la costa oeste. Allí, una parte u otra tendría lo mismo producto con la misma salida y así facilitó la vida de las personas. Entonces, ¿qué nosotros podemos ofrecer para el mundo? Porque él tenía un pozo de petróleo. Yo no tengo. Pero podemos ofrecer nuestro esfuerzo, nuestra sonrisa. Pero si no sabe cómo se volver rico, entonces haga la oración. Dios, dame las buenas ideas. Yo soy hijo. Muchas gracias, Dios, soy su hijo. Dame las buenas ideas para que pueda ser útil al más grande número de personas. Y dame también la fuerza para hacer con que eso se realice. Entonces, mentalice muchas y muchas veces, todos los días, estas palabras. Dios, dame las buenas ideas para ser útil al más grande número posible de personas. Y dame la fuerza para que esto se realice. Esta mentalización va a hacer con que usted abra su mente, porque la idea, la donación de Dios ya le donó la idea, ya está ahora en su mundo mental, pero su mente, todavía su mente consciente no está suficientemente abierta para recibir. Pero cuando hacemos esta mentalización, entonces nuestro ducto mental se vuelve más ancho y podemos recibir estas ideas de Dios. Entonces, lo que movimenta el mundo son las ideas. Vemos, por ejemplo, no sé si sigue siendo el hombre más rico del mundo, pero Bill Gates, él ofreció al mundo una idea, unas ventanitas, windows, ventanitas. Yo pienso que, me acuerdo que me daba miedo pensar en trabajar con una computadora. Yo siempre trabajé escribiendo, yo soy un redactor y un poco un escritor y soy un ilustrador y artista gráfico. Y hoy hasta para escribir un pequeño billete uso la computadora, porque aquello que era tan complicado era un trabajo para personas, para ingenieros, por ejemplo, se volvió una cosa para que las dueñas de casa, para que los niños puedan usar. Porque él pensó, vamos a hacer un trabajo que sea un sistema operacional que sea muy intuitivo. Y lo ofreció a la gente, eso se volvió riqueza, simplemente una idea. Incluso él dicen que copió un poco del sistema de Macintosh, de Apple. Él ofreció a IBM y dijo, yo tengo un sistema operacional que es un poco copiado del sistema de la Apple, pero tiene muchas cosas originales, porque tiene estas ventanitas. Las ventanitas que son, la gran idea es la ventanita, porque vemos más que la ventana. Pero por lo menos aquí en Brasil usamos el término, ¿cómo es? Me olvidé, pero hay que las ventanitas de los programas. Él ofreció para IBM, y hay incluso una persona que habla sobre eso, que él dijo que, un poco es un chiste, pero él dijo, mira, él es un poco copiado, pero tiene su parte original, y no es tan bueno como el sistema de Apple, pero mi compromiso es actualizarlo todos los años. Y esta persona que habla de eso dice, y esto es tan verdad que él sigue intentando actualizar hasta hoy. Yo, por ejemplo, ahora tenemos el Windows 10. Hay muchos problemas que en los otros no había. Entonces van intentando mejorar y otra parte empeora. Pero de todas maneras, hoy en todas las casas, todas no se puede decir, pero casi todas las casas hay una computadora gracias a una idea. Entonces, no hay, sí, una persona se puede, con una simple idea, puede volverse la persona más rica del mundo. ¿Cómo una persona, un hijo de Dios, puede quedarse endeudado? Por lo menos para pagar las deudas,
tenemos buenas ideas. Una idea simple, como también hay una persona que hoy hace conferencias por el mundo entero de emprendedorismo. Es un brasileño que ya incluso fue invitado para hacer un curso, para ministrar un curso en la Universidad de Harvard, y él no tiene grado universitario, pero fue profesor de un curso de extensión en la Universidad de Harvard, que él hacía un trabajo que aquí en Brasil, no sé cómo se dice en español esta palabra, no pienso, creo que no sea posible traducir, pero hay algo similar. Aquí en Brasil le decimos camelô, que es, no sé, siquiera yo sé si se usa ese término en Portugal, es un término brasileño. Camelô son personas que venden cosas en la calle. Entonces venden a veces canetas, o caneta es un lapicero, o en Argentina se dice virome, ese se vende en la calle, o a veces cosas de comida. Y él comenzó a vender esas cosas de comida, pero él se dio cuenta que él podría hacer una cosa mejor, más personal, ofreció más. Entonces, esto es un trabajo para gente que no tiene trabajo. Es una manera de sobrevivir. No tiene un empleo a vender cosas en la calle. Entonces, él se dio cuenta que había algunas personas que pasaban todos los días, porque él estaba cerca del metro, salían del metro con mucha prisa y pedían, porque él tenía algunos tipos de sándwich, de hot dog, perro caliente, ¿no? Y había algunos tipos. Y se dio cuenta que las personas casi siempre pedían lo mismo, porque a aquello le gusta. Entonces la persona tenía mucha prisa, llegaba, pedía y a preparar. Pero él sabía, entonces él, en su reloj comenzó. Es una persona empírica, me salvó aquí profesor Heinel, una persona empírica es el camelô. Entonces esa persona empírica, ella comenzó a se dar cuenta que las personas pasaban siempre el mismo horario y pedían lo mismo tipo de comida. Entonces, él, no sé si escribió una hoja, no sabía el nombre de la persona o no sé, se preguntó, esa parte no sé, porque por ejemplo puede pensar la chica rubia y así. Cuando llegaba aquella persona, él le preguntaba, porque a veces la persona quiere cambiar lo mismo de siempre, cuando llega lo mismo de siempre, aquí lo tiene. Entonces la gente se dio cuenta que allí había un atendimiento personalizado, había una atención mayor. Entonces comenzaron cada vez más a decir para sus amigos, mira, ustedes también quieren comer rápido, puede comprarle, si es la primera vez puede decir, mañana quiero lo mismo. Y así él se volvió una persona reconocida en este trabajo y después se volvió una persona rica. Él comenzó a hacer este trabajo porque un día él vivía con su esposa, ya era casado, perdió el empleo y vivía debajo de un puente. Y un día su esposa se enfermó, fueron a un médico, hay un médico público aquí en Río de Janeiro, él vive. Y allí el médico le recetó algunos remedios, pero no tenía dinero, entonces fue a pedir a un portero de un edificio, le pidió el dinero prestado, el otro era amigo, le prestó el dinero, y él pensó, bueno, yo voy a comprar los remedios, pero ¿cómo voy a pagar? Entonces él no compró el remedio. Allí había una tienda grande que vendía dulces y fue a comprar algunos bombones de chocolate. Y se puso en la calle. Bueno, eso así no es una cosa permitida, pero también no es prohibida, no sé. Pero fue a vender chocolate en la calle. Vendió el chocolate y tenía ya el dinero para, casi el dinero para el remedio y casi el dinero para pagar el amigo, faltaba un poco. Entonces él no compró el remedio, volvió y compró más chocolate y volvió a vender. Y así y ahí tenía el dinero para el remedio, eso en un día.
para el remedio para pagar. Pero no pagó y tampoco compró el remedio. Volvió y compró más chocolate. Y volvió y así tuvo el dinero para los remedios, el dinero para pagar y un poquito de dinero para comprar más chocolate. Entonces así de esta idea, él comenzó, entonces puso una no sé si dice una pequeña tienda en la calle o una mesa así para vender cosas de comida. Y así fue prosperando, por lo menos tenía cómo sobrevivir. Pero esta manera diferente de ofrecer algo, porque había muchas otras personas que vendían comida en la calle, ofrecer alguna cosa más. Esto fue que lo hizo una persona reconocida y hoy una persona rica. Tiene libros publicados incluso. Es una persona muy reconocida aquí en Brasil e incluso en el exterior. Entonces, todo viene de la idea. El hombre original tiene inagotable sabiduría, riqueza y vida. El hombre original es usted, somos nosotros. Así como fuimos criados por Dios, tal como un pozo cuya agua no se agota por más que la extraigamos, pues su manto subterráneo está unido a Dios. Entonces, estamos unidos a Dios. Dios y nosotros somos solo una vida. Pero él no creó en las palabras, el hombre no creyó en las palabras de Dios, no creyó que fuese inagotable y buscó recursos externos. Según la ley de la mente, ahí está el punto. Todo el universo es regido por leyes. Para tenemos las riendas de nuestra vida en nuestras manos, debemos conocer las leyes. Según la ley de la mente, reconocer una cosa mentalmente es el primer requisito para que ella exista. Nada puede existir si antes no es reconocido por nuestra mente. Entonces debemos reconocer esta riqueza en nuestro interior. ¿Por qué si yo dije que Dios creó el hombre infinitamente rico? ¿Por qué hay personas que están pobres? Porque les falta reconocer esta riqueza infinita. Yo conté cuando estuve en México, yo decía que yo trabajé en la sede central de Seichonoye y trabajaba, ahora estoy en la planta baja, pero trabajaba en el tercer piso. Y salí un poco de mi oficina, estaba calor, entonces mi saco la dejé en mi oficina y bajé para hacer alguna cosa y estaba muy calor. Y entonces aquí en la sede central hay un punto donde se vende así alguna cosa de comida, algunas galletas y hay helados. Cuando estuve en México estaba contando eso y dije que había una cantina. Entonces la gente después, profesor, pero aquí en México cantina es donde se toma licor, se toma aguardiente. Pero aquí decimos cantina, pero es donde vende galletas, vende algunas sanduiches, ese tipo de cosas. Y también hay helados. Está mucho calor. Yo vi aquel helado. Hay personas que pagan por mes, o somos conocidos, todos trabajamos allí, podría decir. En aquella época era señora Leo, que era la dueña, podría decir, doña Leo. Después le pago, no habría ningún problema. Pero a mí no me gusta, no sé por qué a mí no me gusta. Me gusta si tengo dinero, compro, si no, no compro. Y a no ser, si fuera una cosa absolutamente necesaria, yo la compraría, no habría problema. Pero no compré. Tuve ganas de tener el helado, pero no compré. Volví a mi oficina, donde estaba mi saco, porque mi billetera estaba en el bolsillo de mi saco. Y al final del turno salí y fui para el metro. Y metí la mano para sacar el billete, el cartón de la tarjeta del metro. Pero cuando saqué la tarjeta del metro, junto está un billete de 10 reales. 10 reales es suficiente para comprar por lo menos 3 helados. Estaba en mi bolsillo, en mi pantalón. Entonces, ¿por qué no compré? Si tenía dinero, ¿por qué no compré? Porque no tenía conciencia de que allí en el bolsillo había 10 reales. De igual manera, muchas personas atraviesan la vida
sin se dar cuenta que en su bolsillo mental hay la posibilidad infinita. Una persona tiene deuda, el Señor dice, si tiene deuda, pague. Simple. Pero no tengo dinero, pide el banco de Dios, el banco del gran universo, que el presidente es Dios. ¿Cómo voy a pedir? Con la oración, con el reconocimiento de que ya tenemos. Entonces, usted que quiere obtener esta provisión infinita, debe quedarse en silencio, cerrar los ojos, sentado y visualizar, porque la imaginación también es una forma de oración, visualizar la situación ideal. Y en esa visualización usar palabras afirmativas. Dios es el todo de todo, Dios posee todas las cosas. No es posible que la riqueza, que es mi herencia divina, no esté en las manos de Dios y Dios me la entrega ahora. Mentalizar muchas y muchas veces. Y ahí pasa una cosa muy interesante a veces, que la persona piensa, yo no tengo fe. Porque escucha una vocita, mira, usted cree que solamente, la vida entera trabajó. Yo pienso que solamente con esa mentalización va a lograr una cosa. No está fácil para nadie. Hay una crisis en el mundo. Usted no sabe, por ejemplo, no sabe inglés, no sabe informática, no, vive en una ciudad pequeña, o vive en una ciudad muy grande, nadie va a perceber su presencia. Eso no es que usted no es una persona sin fe, sino que su mente está trabajando, está se actualizando. Entonces ya comenzó un cambio importante en su conciencia. Si comenzar a hacer esta mentalización y sentir confortable, perfecto, maravilloso, sigue adelante. Si no se siente confortable, escucha una voz que dice, eso es una tontería, no va a lograr nada. Quédate tranquilo, porque también está trabajando, eso es una cosa positiva, su mente está trabajando en el sentido correcto. Sigue adelante. Este cambio mental hará con que todo se cambie en su vida. Las ideas, las informaciones, todas están en el universo. Hay la llamada mente cósmica. Esta mente cósmica sabe todo, sabe lo que va en el corazón de cada persona, sabe aquello que se va a vender una cosa o qué necesita la gente, cómo transmitir la información que usted está ofreciendo, un buen producto, un buen servicio. Él sabe el lenguaje correcto, sabe dónde están las oportunidades de empleo. Todo está en esta mente cósmica. Entonces Dios sabe todo y nosotros trabajamos con Dios. Si trabajamos con nuestra fuerza individual, es dudable que tengamos éxito siempre. Pero si trabajamos unidos con Dios, seguramente tendremos éxito en todas las cosas. Siempre, siempre, siempre. Es una cuestión de reconocimiento. Por eso nosotros recomendamos tanto que la gente lea muchas y muchas veces los libros de Seichonei del profesor Masaharu, del maestro Masaharu Taniguchi, porque allí vamos a condicionar nuestra mente en la riqueza, en la prosperidad, en la felicidad, en la salud. Hay mucha gente que incluso no cree en Dios, pero obtiene mucho suceso porque tienen la creencia, yo sé hacer negocio, yo sé cómo prosperar, yo sé cómo invertir. Esta conciencia es que lleva a la persona al suceso. Por otra parte, hay personas que son religiosas que incluso sienten una unidad con Dios, pero tienen prejuicios de que a Dios le agrada que el hombre sea pobre, que para entrar en el mundo de Dios debemos ser pobres. Pero Jesucristo, que nos enseñó la manera de ser rico, y la gente suele decir que Jesucristo era pobre, pero él tenía una ropa, una túnica, que no tenía ninguna costura, era una pieza única. Los soldados, porque la gran potencia de la época, el gran imperio, era el imperio romano, y los soldados romanos jugaron para ver quién se quedaba con la ropa de él, porque era una ropa muy rica. Siempre estaba con personas ricas. Siempre su padre tenía una buena profesión. Entonces, no es... incluso cuando él nació, allí hay
enseñanza de humildad, sin duda, pero no es que él era como que les conté hace poco, de la persona que vivía bajo un puente. Él nació allí donde estaban junto con los animales, todo, porque estaba llena la ciudad. Su padre tenía dinero para pagar una habitación, pero ahí, incluso allí hubo la acción de Dios que no los dejó en el aire, sin una protección, sin un abrigo, sino que la persona se dio cuenta de la situación y le ofreció un lugar protegido, caliente. Entonces no es que era pobre y no tenía dinero, es que el emperador decretó que la gente debería volver a su ciudad para hacer el recensamiento. Entonces allí cuando les llegaron no había vagas, estaba todo lleno, pero él aún así recibió la provisión infinita. Entonces, esta comprensión que nosotros actuamos unidos a Dios es fundamental para la prosperidad infinita. Debemos entender que Dios está en nuestro interior. Unos dicen que no consiguen trabajo y otros temen perder el que tiene, pero todo depende de la mente de cada uno. Para enriquecerse materialmente previamente, el ser humano debe enriquecerse mentalmente. Quien tiene la mente rica cautiva a las personas. Quien cautiva al prójimo tendrá éxito. Simplemente eso. Personas que no cautivan a los demás son rechazados en el exámenes de selección de personal o despedidas en caso de reducción de personal. También hay otras situaciones que la persona es dispensada de su empleo porque Dios le ofreció algo mejor y la persona a veces se pone en desespero. Pero la verdad es que cuando sale de un empleo, tenga siempre la convicción, Dios me reservó algo aún mejor. Hay aquí en Brasil un cantor que él tuvo un problema muy grande. Hace poco yo vi un documental sobre la vida de él, que falleció hace algunos años. Y la gente decía, este fue el mayor cantor que Brasil tuvo. Pero terminó su vida así pobre porque después comenzó a tomar y porque no recibía más oportunidades. Es una persona buena, seguramente, porque incluso en su final de vida se veía que era una persona buena, pero así por falta de estructura. Cuando se volvió una persona muy famosa, tenía mucho dinero, se volvió arrogante. Y así comenzó a tener atritos con muchas personas, incluso con la gente de televisión. Hoy en día no se depende tanto de la televisión, pero en aquella época, en los años 60, 70, con la gente de televisión, con sus colegas. Entonces, cuando comenzaron los problemas, no hubo una voz para defenderlo. Y ahora sí se intenta reconocer su talento, pero el tiempo ya pasó y él no está más aquí. Entonces, incluso yo pienso que para la cultura brasileña también no fue bueno, porque tenemos lo más grande cantor. No sé si, no se puede decir este es lo más grande, pero mucha gente dice que sí. Yo pienso que sí, que eso es una buena indicación si decimos que es lo mejor. Pero no tuvo esta sabiduría, le faltó esa sabiduría de hacer amistad, de ser más generoso con las personas. Entonces este fue el problema de él. Ojalá que esté bien en el mundo espiritual donde está ahora. Y su hijo es cantor, también hace suceso y ahora sí sigue una carrera tranquila, aunque no tenga tanto suceso como su papá, mejor, porque también, como él era una persona muy simpática, vamos a rezar para que tampoco tenga una caída grande como tuvo su papá, no tenga ninguna caída. Si así su padre tenía mucho talento, yo pienso que eso es un karma positivo de la familia, que él tenga mucho suceso. En Japón, las tiendas comerciales más prósperas normalmente tienen un oratorio donde se venera a un santo patrón de la prosperidad y se colocan rótulos decorativos con frases longevidad, felicidad y armonía.
a prosperidad en los negocios, salud y seguridad. Ya los intelectuales se burlan diciendo que todo ello es superstición. Teólogos medíocres dicen que Dios es sagrado y no se debe orar por intereses personales. Entonces, esos son teólogos medíocres. El maestro es duro a veces. Sin embargo, de acuerdo con las leyes de la mente, esas personas burlonas son las supersticiosas, pues se apegan fanáticamente a su teología o a sus conocimientos modernos. Quien diariamente ora o lee sutras ante el oratorio de su negocio, en realidad está concentrando la mente en la prosperidad, pues está viendo frases como prosperidad en los negocios constantemente. Entonces vamos a tener el hábito de pensar en prosperidad. Lea libros de prosperidad. Puede poner carteles en sus paredes, en su casa. Si la gente se burla, ¿no?, en su hogar, ponga dentro de su armario donde pone sus ropas. Allí abre la puerta y está allí. O si aún así la gente puede ver, ponga en su cuaderno. Tenga un cuaderno donde escriba también. No solamente dejar leer, escribir una vez y leer, puede escribir muchas veces porque es una manera de grabar en las capas más profundas de su propia mente. Entonces, así, nosotros concentramos nuestra mente en la prosperidad, seguramente esta prosperidad vendrá. Otra clave fundamental para la prosperidad es la donación. Fundamental donar, ofrecer. En la Biblia hay una parte donde vino una plaga de saltamontes, vino del desierto, y comieron las plantaciones todas de Israel. Entonces hubo hambre. Y ahí vino el profeta Malaquías. Y Malaquías dijo, así dice, no sé por qué no tengo la Biblia, tampoco en portugués, no sé exactamente, sé un poco mejor, me acuerdo mejor, no sé una buena traducción, pero ustedes son inteligentes, van a entender. Pero allí él decía, así dice el Dios el Señor Dios de los ejércitos. Oye Israel, usted ya os maldigo con maldiciones como ya los tengo maldecido. Entonces lo maldiciones 3 veces. Lo maldigo con maldiciones como los tengo maldecido. Porque ustedes, la nación entera, me han robado. Y entonces el hombre puede preguntar, ¿acaso puede el hombre robar a su Dios? Sí, me han robado en el diezmo. Entonces el diezmo es una oferta libre, espontánea que hacemos, pero allí Dios cobra. Y es un Dios que manda maldición, pero nosotros creemos, aquí en Seicho Noye, enseñamos que Dios es un Dios bondadoso que no maldice el hombre, somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué ese Dios es tan severo y cobra el diezmo? Porque ahí es una alegoría, una metáfora. El Dios Jehová, Dios, Señor Dios de los ejércitos, es la ley de la mente. Entonces, cuando la mente del pueblo de Israel se volvió mezquina, dejaron de ofrecer el diezmo. Pensaban, eso es para los levitas que trabajen. Como si no fuera a trabajar a hacer los oficios religiosos. Es un trabajo muy duro. Y todos debían ofrecer el diezmo para mantener los levitas, para que ellos pudieran trabajar en la parte religiosa. Y muchas personas, casi todos, dejaron de ofrecer el diezmo. Entonces la mente se tornó mezquina, no hubo más sintonía con la mente de Dios. Entonces vino, por una acción de la mente, la plaga de saltamontes. Y ahí sigue el profeta. Pero hagan prueba de mí, tragan sus primicias a mi casa y llenaré el granero con mucha abundancia. Así está en la Biblia. Y así volvieron los israelíes, los judíos. Israelíes es la nación de Israel. Los judíos volvieron
a hacer la donación del diezmo y hasta hoy es uno de los pueblos más poderosos del mundo. Porque es un pequeño país, pero un país que tiene... Bueno, eso es lástima que tenemos este tipo de cosas, pero así se ve el poder que tiene. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Los capitales de Nueva York están en las manos de los judíos porque ellos ofrecen en abundancia. Entonces, aunque sea un poco, siempre ofrezca para su... No todos que nos escuchan ahora, que nos asisten, son de Seichonoye. Es su parroquia, ofrezca para la iglesia. La persona de Seichonoye entonces debe inscribirse en la misión sagrada, ofrecer para recibir de Dios. Y ahora vamos a hacer una mentalización. Los invito para hacernos una práctica, que es una práctica recitativa, y que vamos entonces imaginar la perfección de Dios y la provisión infinita. Vamos a crear esta provisión infinita en el interior de nuestra propia mente. Entonces es una práctica que con la fuerza de la palabra declaramos la provisión infinita de Dios y que ya está se manifestando. Entonces, la fuerza de la palabra, vea que todas las grandes religiones, los cristianos incluso, el terzo, o por ejemplo los monjes trapistas que dicen, Cristo tiene piedad de nosotros, tiene piedad de nosotros. Esta repetición es para determinar el rumbo de la mente. Entonces, por eso repetimos esta palabra. Los invito para que todos cierren los ojos, aquellos que quieran, pónganse en posición de oración y vamos a invitar a Dios con el canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seichonoye para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos sea permitido a partir de este momento iniciar la recitación de las palabras Reino de Dios de infinita provisión. Reino de Dios de infinita provisión. Entonces, imaginemos Dios sentado en las nubes de donde se origina la prosperidad infinita. Y vamos con esta, imaginar la provisión de Dios fluyendo para nuestro interior. Y esta bendición de Dios entonces va a se manifestar. Entonces vamos a mentalizar: Dios es mi Padre, fuente del éxito y de la alegría. Soy hijo de Dios, heredero del éxito y de la alegría de Dios. Dios posee todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. Como soy hijo de Dios, poseo todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. En el pasado delineé la pobreza en mi mente, y porque mentalicé la pobreza, me volví hijo de la pobreza. A pesar de eso, Dios, perdona a este hijo pródigo. En este momento el hijo pródigo regresa al reino de Dios. Dios me concedió la riqueza que posee y me hizo un rico hijo de Dios. Ya soy rico, ya soy exitoso. Dios es mi tesoro. Ya soy rico, ya soy rico. Dios es todo de todo. Dios es todo de todo. Todo es mío. Soy poseedor de todas las cosas. Todo lo tengo. Soy rico, soy bien abastecido. Nada existe que no sea mío. Nada existe que no sea mío. Soy poseedor de todo. Así como Dios es poseedor de todas las cosas, soy poseedor de todas las cosas. Soy poseedor de todas las cosas. Dios es mi riqueza. Soy poseedor de todas las cosas. Del libro La Verdad y la Salud, página 150. Recitación entonces ahora, todos juntos. Si él no quiere pronunciar en voz alta, puede mentalizar.
reino de Dios de infinita provisión, 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 reino de Dios de infinita provisión. Muchas gracias, fin de la recitación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias. Podemos abrir los ojos y así, esta recitación podemos hacer todos los días. Si está en el metro, si está manejando el coche. Cuando estiver manejando, por favor, no cierre los ojos, pero puedo hacer cuando estamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer esta mentalización cuando estoy lavando los platos, los cubiertos. Entonces, aprovecho este tiempo también para condicionar mi mente. Deseando a todos la prosperidad infinita y un domingo maravilloso, una semana maravillosa. Vamos a cerrar este estudio de hoy y que la bendición de Dios esté en su hogar, en su ciudad, en su país y que toda la humanidad reciba esta luz esplendorosa de Dios que hace que el sol brille sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, que en verdad somos todos buenos. Basta despertar la mente para que podamos vivir en plenitud según la voluntad de Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. El verdadero coro de ángeles es el que el corazón entona. El amor que sobrepasa espacios, que se extiende más allá del tiempo y que es tan emocionante, tan intenso y tan divino que viaja a la velocidad de un simple pensamiento. Seicho no Ye te invita a un momento especial, el momento del encuentro de gratitud con nuestros queridos antepasados. 64ª festividad del Santuario Ho'oso de Brasil y 36ª ceremonia en el Monumento a los Angelitos Anónimos de los países iberoamericanos y África Latina. El 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nuestros corazones unidos en amor y gratitud se harán presentes como un poderoso marco de renovación en la historia de nuestros antepasados. Desde ahora, envía los registros espirituales para este sagrado momento. Deja que la fuerza de este amor te invada. Prográmate para hacer junto a Seicho no Ye de tu propio hogar un santuario. Tú, Seicho no Ye y yo tenemos una cita con la espiritualidad, con el amor y con la verdad. Hasta esta fecha, muchas gracias.